A principios de siglo, la CGT, Compañía General de Transatlánticos, conocida como la French Line, se encontraba en una difícil posición. La batalla entre británicos y alemanes por la conquista de la ruta transatlántica parecía dejar poco espacio para más competencia. La empresa se dio cuenta que competir por récords de velocidad o tamaño era caro e impráctico, por lo que decidieron entrar en el mercado con algo que nadie podía superar, el indiscutible lujo de la cultura francesa. Es así que en 1912 el SS France, apodado el Versalles del Atlántico, navegó su primer viaje equipado con el mayor lujo jamás visto en el mar. En 1920, Jean Dalpiaz asumió la presidencia de la compañía. Su fuerte filosofía, vivir no es copiar, es crear, marcaría el rumbo de la empresa por las siguientes décadas, incluso después de su muerte. Su intención era que cada barco fuera único, algo que no solía pasar en el rubro, y de esa forma diferenciarse de la competencia. En noviembre de 1912 se llegó a un acuerdo para construir 4 transatlánticos subsidiados por el gobierno para sumarse a la flota de la French Line. El primero fue el SS Paris, que navegó por primera vez en 1921, tras haber retrasado su viaje por 5 años por la Primera Guerra Mundial. Debido al conflicto, el contrato de la French Line para construir 4 barcos se redujo a 3, quedando para construir únicamente 2 barcos para sumarse al Paris. El segundo barco fue el primer gran proyecto liderado por Dalpiaz, quien estuvo muy al tanto de todos sus aspectos desde el inicio. La construcción comenzó en 1925 en el Penhouse Shipyard en Saint-Nazaire. Fue el primer gran transatlántico construido después de la Primera Guerra Mundial. Un año después, el Île-de-France fue botado y por los 8 meses siguientes fue equipado con uno de los mayores lujos jamás concebidos en un barco. Antes de la Primera Guerra Mundial, los interiores de los barcos tenían un enfoque clásico que recordaba a las casas y palacios más elegantes de Europa. Pero en los años 20, una ola de movimientos artísticos comenzaron a tomar relevancia y esos interiores comenzaron a verse cada vez más desfasados. El Île-de-France fue el primer transatlántico en incluir estos nuevos movimientos en su diseño, gracias en gran parte a que su arquitecto Pierre Patou fue en su momento uno de los fundadores del estilo Art Deco, convirtiendo al Île-de-France en una representación en sí misma de este estilo. Pesando 43.000 toneladas, midiendo 241 metros de eslora y pudiendo acomodar fácilmente a más de 1.500 personas, el Île-de-France emprendió su viaje inaugural el 22 de junio de 1927, siendo el primer gran transatlántico en ser construido para consumir diésel en lugar de carbón, lo que pronto se convertiría en la norma. Su exterior se mantuvo bastante conservador, pero cabe destacar su novedoso sistema de botes salvavidas, que se mantenían suspendidos en el aire, dejando espacio en la cubierta de paseo para ver el mar sin complicaciones. Antes de su viaje inaugural, fue publicitado enormemente por la French Line con afiches que reflejaban su lujo y modernidad. Al completar el viaje, el Île-de-France se convirtió en una sensación, celebrado casi universalmente por su innovador estilo, y revivió el boom del transporte de pasajeros que había estado decayendo en la década. El impresionante éxito del Île-de-France catapultó a la French Line a romper por lejos su récord de ganancias en 1928, llegando a una recaudación de más de 1.000 millones de francos. Incluso durante la Gran Depresión, el Île-de-France transportó más pasajeros de primera clase que cualquier otro barco, y frecuentemente con sus cabinas totalmente ocupadas. Entre los ricos y famosos, el barco ya era un punto de reunión, y hasta su capitán, Joseph Balcart, se convirtió en una especie de celebridad, siendo conocido por posar en fotos con estrellas de la época. Todo este entusiasmo parecía anticipar lo que sería el último barco planeado para la French Line, que sería todos los aspectos del Île-de-France elevados al máximo nivel.
El Normandy navegó en 1935, aunque su alto coste de operación no lo llevó a ser tan rentable como el Île-de-France, fue también un éxito absoluto. Finalmente, la French Line tenía su trío de transatlánticos, rápidos, grandes y lujosos, y más importante, únicos y diferentes entre sí. Sin embargo, este triunfo duraría poco, exactamente 4 años. En abril de 1939, el SS Paris se incendió y hundió en el puerto de Le Havre. Sin embargo, este desastre solo sería una prueba de lo que se estaba por venir. El Île-de-France fue el último barco en abandonar Francia antes de la implacable invasión nazi que se daría unos meses más tarde. Partió cargado con casi 1.800 personas, sobrepasando su capacidad de pasajeros, por lo que camas adicionales fueron distribuidas por el barco. Este permaneció fuera de servicio hasta que el gobierno francés se rindió ante Alemania, por lo que fue embargado por Estados Unidos junto a otros barcos franceses, incluyendo al Normandy. El Île fue transformado a un barco de tropas y en 1941 formó parte de un convoy masivo donde se encontraban el Aquitania, el Queen Elizabeth, el Mauretania, el Queen Mary y el New Amsterdam, que transportaron a miles y miles de tropas a la campaña del norte de África. En 1942, el Normandy se incendió en el puerto de Nueva York a causa de la negligencia de quienes se encontraban trabajando en él, dejando a la French Line únicamente con el Île-de-France. Aunque más tarde se le fue otorgado en compensación por el Normandy el barco alemán SS Europa, que sería renombrado como Liberté. El Île-de-France fue sometido a una amplia reforma de 2 años, en la cual se removieron sus 3 chimeneas, siendo reemplazadas por otras 2 más modernas. Su esquema de pintura fue cambiado para asemejarse más al Normandy y sus acomodaciones de tercera clase fueron convertidas a clase turista. El resto de sus interiores también fueron modernizados utilizando pinturas que habían estado en el Normandy pero habían sido removidas antes del incendio. Su reputación fue recuperada fácilmente y demostró ser tan popular antes como después de la guerra, algo que llama bastante la atención si lo comparamos con otros barcos más grandes y rápidos como el Queen Mary y el Queen Elizabeth. En la noche del 27 de junio de 1956, el barco sueco SS Stockholm chocó con el lujoso transatlántico italiano Andrea Doria, provocando una inclinación de más de 15 grados, impidiendo el uso de la mitad de los botes salvavidas, poniendo las vidas de cientos en peligro. Raoul de Boudéon, capitán del Île-de-France, recibió la llamada de auxilio y dio vuelta a su curso para acudir a toda velocidad. A unos 400 metros del Andrea Doria, el Île-de-France se detuvo y encendió todas sus luces, incluyendo las del cartel con su nombre en la cubierta. Esto significó para los pasajeros de Andrea Doria lo que tanto anhelaban: la ayuda había llegado. El Île-de-France ayudó con sus botes salvavidas rescatando a casi el 45% de los sobrevivientes, siendo el resto rescatados por el Stockholm y otros barcos más pequeños. El capitán de Boudéon y su tripulación fueron festejados como héroes al llegar a Nueva York. A pesar de la popularidad ganada por el rescate, el barco ya tenía casi 30 años de servicio y el anuncio de la construcción de un nuevo transatlántico francés facilitó su retirada de servicio. Navegó su último viaje a fines de 1958 y poco después fue trasladado para su desguace en Japón. Al mismo tiempo, el cineasta Andrew Stone comenzó a producir una película titulada The Last Voyage, sobre un transatlántico que navega su último viaje. Stone quería que su película se viera lo más real posible, por lo que alquiló al desguace japonés por $1.5 millones al Île-de-France para usarlo en las filmaciones. Cuando la French Line se enteró de esto,
demandaron a MGM para detener las filmaciones inmediatamente. Al final se llegó a un acuerdo y el barco fue renombrado Claridón y se le sacaron varias características que pudieran identificarlo. Fue parcialmente hundido en una bahía cercana y se detonaron varias explosiones, además de destruir su chimenea frontal. Uno pensaría que ver un barco hundiéndose de verdad para una película sería algo épico. Sin embargo, las pobremente ejecutadas escenas de acción son más tristes que épicas. Parece simplemente la destrucción de una obra de arte que a nadie le interesó salvar, una moda del pasado que ya no tenía lugar, un pedazo de utilería barata destruida en pedazos para una muy mala película. El Île-de-France fue de los transatlánticos más queridos e innovadores de la historia, manteniéndose popular a lo largo de toda su carrera, algo que lo hace único entre los que lo rodearon algún día.